Siempre se ha hablado de que la educación abre puertas, que ésta promueve el desarrollo de nuestras capacidades, que nos entrega herramientas para la vida, que gracias a la educación podemos vivir en comunidad e incluso que ayuda a que originen más oportunidades para nosotros mismos. Pero entonces, ¿por qué como sociedad se menosprecia la educación sexual? ¿Tememos hablar de ella? ¿Tememos a los cambios? ¿Por qué hablamos de ella como un secreto a voces? Está claro que es de suma importancia enseñar y comprender las ITS o cómo funcionan los preservativos. Pero ¿realmente eso es todo lo que debemos saber de educación sexual? Debemos dejar de lado los tabús y empezar a hablar de educación sexual integral, ya que esta está presente en más oportunidades de las que nos podríamos dar cuenta. El mismo hecho de tener una relación de pareja sana, no violenta y sin actitudes y acciones tóxicas es ESI. Incluso el simple hecho de conocerse y entenderse a uno mismo lo es. Tener las herramientas para entender con qué género me identifico o simplemente cómo me siento es fundamental. Pero a nivel país, con suerte la educación sexual tiene un enfoque biológico y reproductivo. ¿Dónde queda el placer? ¿Dónde queda nuestro derecho al conocimiento? ¿Acaso tememos aceptarlo? ¿Aceptar que somos diversos? Porque siempre hemos sido todos distintos. Por esto y más, es momento de que la ESI sea prioridad y no un privilegio. Bienvenidas sean todas, todos, todes a este nuevo capítulo, ya el séptimo capítulo de este podcast Lo Personal es Político, el podcast del Observatorio contra el Acoso Chile. Mi nombre es Ignacio y estoy aquí junto a Isidora, la persona que escucharon leyendo esta introducción del capítulo, y ambos vamos a ser los anfitriones, los moderadores, los dueños de casa un poco de este capítulo que se centra en la educación sexual integral. Isi, ¿cómo estáis? Bien, bien, aquí muy contenta de este capítulo nuevamente. ¿Y tú? Bien, también súper emocionado, muy contento y también súper contento porque estamos partiendo con este nuevo ciclo, esta nueva parte del podcast que es este ciclo de educación. Las semanas pasadas que ya terminamos con el ciclo de salud, que conversamos de patriarcado biomédico, conversamos de salud mental en pandemia y otros muchos temas que en verdad fueron conversaciones muy fructíferas y debates muy buenos, así que los recomendamos también ir a darse una vuelta por Spotify o por YouTube, que están todos los capítulos que hemos tenido hasta ahora. Muy bien, sin más preámbulo, vamos a comenzar a presentar aquí a estos dos invitados que tenemos presentes. A la primera, que se llama Romina Ramírez, que es una activista trans, es profesora y académica de la Universidad Metropolitana de las Ciencias de la Educación, de la UMCE. Se centra en el área de educación sexual integral y actualmente también está cursando un magíster en currículum. Muchas gracias, Romina, por estar aquí con nosotros hoy día. Muchas gracias a ustedes también por la invitación. Bueno, y por otro lado, tenemos la participación de José Mauricio Contreras, profesor igualmente que Romina en la UMCE, quien además es psicólogo educacional con magíster en afectividad y sexualidad. También está cursando un doctorado de estudios transdisciplinares latinoamericanos y además está especializado en convivencia escolar. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy bien, y muchas gracias por la invitación y un gusto verte, Romina, que nos echábamos de menos. Sí, hace rato que no hablábamos. Qué bueno, entonces aquí vamos a hacer, esperemos que sea ameno. Estamos aquí para conversar sobre la ESI y para partir un poco esta conversación queríamos hacerle la primera pregunta. ¿Cómo llegaron a la ESI? ¿Cómo le influyó esta en sus vidas personales? Mira, yo la verdad que, bueno, yo soy profe de historia de ahí del PEDA igual. Yo estudié hace muchos años atrás. Y bueno, cuando hice mi primera práctica profesional, bueno, la única que era en el cuarto año, bueno, yo ahí no la hice como Romina, yo, digamos, era Rodrigo en ese tiempo, ¿ya? Pero claro, yo en ese tiempo tampoco me daba cuenta muchas de las cosas que a mí me pasaban, no había educación con respecto al tema de identidad, estos temas claramente no se hablaban, ¿ya? Entonces, yo tampoco tenía referentes, o sea, en ese tiempo recuerdo, yo vagamente, ponte tú, habían referentes de, no sé, de Florencia Navé en Argentina, que era una travesti muy famosa que conducía un programa, por ejemplo, era lo único que sabía, ya a grandes rasgos. Y bueno, y los referentes que yo tenía de la población donde yo vivía, o sea, yo vivía en La Pintana, entonces los referentes que yo tenía sobre una persona trans eran referentes negativos, por lo menos yo lo interpretaba así, ¿cierto? Asociado al VIH, a la indigencia, el trabajo sexual y todo eso. Entonces,
Luego, cuando yo salí de la universidad, estabilicé un poco más mi vida, ¿cierto? Y volví con todo un bagaje también de vivencia personal, ya, por supuesto, en torno a una temática importante que estaba relacionada con sexualidad, que era el tema de identidad de género, ¿cierto? Orientación sexual, todo lo que tenía que ver con eso. Entonces, cuando volví a la universidad, claro, me tuve que hacer esa pregunta y tomar una decisión, ¿sí? Sí optaba, digamos, por terminar la tesis relacionada a mi especialidad de la disciplina, ¿cierto? O llevarlo, digamos, a otro ámbito que tenía que ver con la sexualidad. Yo ya había indagado un poco, había mezclado un poco la disciplina de la historia, ¿cierto? Con temas de sexualidad. Y quizá desarrollar el tema por ahí. Entonces, cuando decidí hacerlo por ahí, entendiendo de que había una necesidad social, había una necesidad personal también, que eran temas emergentes, decidí dirigirme al Departamento de Formación Pedagógica, donde, por supuesto, conocí aquí al colega Mauricio, y él fue efectivamente mi profesor de guía, digamos, de la tesis, y bueno, y ahí empecé claramente ya a llevar todos estos, digamos, toda esta necesidad que yo tenía de poder visibilizar temas de sexualidad, llevarlo a un marco, digamos, más formal, ¿ya? Que en este caso era la educación sexual integral, digamos, integral en el sentido de que claramente incorpora otros elementos que la educación sexual tradicional no incorporaba o que no estaba incorporando hasta ese entonces. Entonces, ese fue como, por lo menos yo cuando, digamos, conocí ese tema y bueno, y desde ahí he estado estudiando, digamos, estos temas que están enmarcados en el trabajo que hace la UNESCO y el trabajo que hacen en Argentina también principalmente. Entonces, ese es como un poco a grandes rasgos la historia de cómo llegué a la educación sexual integral. Mauricio, no sé si te gustaría comentar algo, también como tú llegaste a lo que es la Sí, educación sí. sexual integral, porque también yo tengo una pregunta porque en Chile hace rato se habla de educación sexual, pero esta palabra integral, em, ¿qué hace la diferencia, digamos, en la educación sexual? Mira, yo tengo la impresión que la educación sexual integral emerge como parte del discurso en esta última década. ¿Ya? Es algo nuevo que se instala a propósito de, primero, los movimientos feministas que activan y visibilizan una dimensión en torno al tema del patriarcado. Y eso genera una serie de debates al interior, esa es mi impresión, ¿eh? Puede que esté equivocado, y genera un debate al interior de la diversidad sexual, y emerge en eso una tensión en torno a la diversidad sexual y la disidencia sexual. ¿Ya? En ese territorio de alguna forma de disputar al patriarcado los conceptos de identidad, porque lo que ocurre es que se produce una comprensión de que la educación sexual heteronormada, sexista, binaria, estereotipada, heteronormal, no logra dar cuenta de la necesidad que hoy día tiene, como sociedad tenemos respecto de una educación sexual que incluya a todos. ¿Ya? Y yo creo que ahí esa es mi sensación de que emerge como una pregunta, como una demanda desde los dispositivos, desde los territorios de resistencia, ¿ya? A esta homogenización que para mí, después de mucho leer, tiene que ver con este tema de lo moderno, de la modernidad, con su oferta del desarrollo y el progreso, y que para que ocurra ese desarrollo y ese progreso está en torno a un sujeto productivo y un sujeto reproductivo. Y en ese marco, al ser un sujeto productivo y reproductivo, lo reproductivo es heteronormado, es binario, ¿ya? Y por tanto todos los discursos se sostienen desde ese lugar. Entonces, cuando emerge el tema de una educación sexual integral, lo que está diciendo es poner en disputa ese territorio de lo heteronormado. ¿Sí? La educación sexual que tenemos hoy en día es insuficiente, y de hecho lo es, ¿ya? Porque tiene un propósito. El propósito es el propósito que está asociado, y lo pongo amarradito con la modernidad, es un propósito reproductivo. Entonces, por eso que es biológico, está asociado al tema de la prevención de los riesgos, y como es reproductivo, no puede ser placentero.
porque el placer está antes de lo reproductivo. Y por lo tanto, entrar en el territorio del placer significaría que la máquina productiva y reproductiva se detiene, ¿ya? Porque cuando hay placer, hay sosiego, ¿ya? No hay productividad. Y cuando hay placer, si ponemos la energía en el placer, lo que va a haber una distracción respecto de la reproducción. Y por lo tanto, ese hito de lo reproductivo es lo que se intenta todo el rato de resguardar, de que ocurra, ¿ya? Por eso la ausencia de educación sexual. De hecho, uno podría preguntarse por qué la educación sexual tiene que ser educada, que es como darle un giro a la pregunta, ¿sí? Pero ¿por qué la educación sexual tiene que ser educada? ¿Ya? Porque como que si la educación sexual no es educada, es mal educada, es impertinente, no es reproductiva. ¿Por qué el cuerpo tiene que ser educado? Y ahí uno dice, ¿por qué la educación sexual? O sea, ¿por qué tiene que ser educado? Y yo creo que tiene que ver para mí, con esta disputa del lugar de lo integral. Lo que hace lo integral es abre cobertura, disputa y pone en tensión que la educación sexual integral tiene que incluir a toda la diversidad e incluso a la disidencia, ¿ya? Como territorios de disputa, como fronteras que están, por así decirlo, se están moviendo, ¿ya? Si uno lee por ahí algunos documentos del origen de la educación sexual en Chile, todo el rato es reproductiva. De hecho, cuando uno mira hoy día el Ministerio de Salud, dice salud sexual y reproducción. O sea, si lo pongo en modo salud, salud sexual y reproducción. Si no es reproducción, no hay salud sexual. No es salud sexual y placer. No es educación sexual y placer. Por tanto, ahí hay una expropiación histórica de ciertas palabras. Y lo que viene a ocurrir hace una década, yo creo, más o menos, se viene a instalar un lugar en la sociedad que hace la pregunta impertinente. Y creo que en eso, en el pedagógico con Romina, estamos trabajando hace un buen rato en formar profesores con esa pregunta, educación sexual y placer. Esa es mi reflexión, no sé, Romy. Tengo una pregunta, si ustedes definieran educación sexual integral en palabras simples, ¿cómo lo harían? A una persona que le gustaría saber qué significa educación sexual, ¿cómo se la definen ustedes en palabras simples? Mira, a mí me gusta el formato de la ESI en Argentina, ¿ya? Y por lo tanto, lo que hemos construido también con los estudiantes, Isidora también lo sabe, es a través de los 5 ejes, ya que trabaja Argentina, entendiendo que si bien a lo mejor la UNESCO trabaja un formato diferente, siento yo personalmente que en Argentina los 5 ejes que conforman la ESI, ¿cierto? Que son enfoque de género, diversidad, afectividad, derechos sexuales y salud sexual, están en función de las problemáticas sociales, ¿ya? Entonces las problemáticas sociales de Argentina son muy similares a las de Latinoamérica en términos generales, o sea, en cuanto a las cifras, por ejemplo, de abuso sexual infantil, de violencia de género, violencia en el pololeo, violencia y discriminación para las diversidades sexuales, ¿cierto? Entonces esas problemáticas son muy similares en Latinoamérica. Por supuesto que hay diferencia entre los países, por ejemplo, centroamericanos, los del Cono Sur, pero en general son muy similares las de Latinoamérica. Entonces, por eso yo personalmente me gusta ese formato, ya a pesar de que la UNESCO entrega también un formato a nivel mundial, digamos, para todos los países, siento que es más cercano el de la ESI de Argentina a través de esas 5 temáticas. Entonces yo la definiría así, ¿ya? Pero siempre es bueno también entregar este formato, digamos, a través de las recomendaciones que entregan los organismos internacionales. Eso, yo lo definiría así, a través de esos 5 ejes de la ESI de Argentina. Pero es algo muy personal, digamos, como mi preferencia en cuanto al formato de las temáticas, como la ordena, digamos, de la forma en que la ordena. A eso me refiero.
Sí, yo pensando, como decirlo en simple, educación sexual integral, tiene que ver con que la vida sexual afectiva de todos, tiene que ver con las trayectorias de vida. Y cuando pienso en una educación sexual integral, como complementando lo que dice Romina, lo visualizo como la posibilidad de que la educación sexual esté a escala humana. A escala, cuando digo escala humana me refiero a que le cobre sentido y razón a cada una de las personas que habitan en el mundo de la educación, ¿ya? Porque está situado en el mundo de la educación. Entonces, en ese sentido, todos los niños y niñas son sujetos de derecho. Y ahí volvemos a como la estructura que establece la ESI argentina, lo que está planteando Romina. Entonces, para mí en ese plano, cuando pienso en educación sexual integral, debo pensar en la escuela y toda la actividad que despliego en torno a ello, considerar toda la trayectoria de vida de los estudiantes que habitan ese territorio. ¿Ya? Y que por lo tanto tenga sentido su vida posterior al ingreso a la escuela. Por lo tanto, que el colegio o la escuela o el sistema de educación no solo responda a criterios de competencia asociada al desarrollo como de la razón, ¿ya? Lenguaje, matemática y las artes como silenciadas o invisibilizadas, sino que tenga que ver con que hay una dimensión que es clave, que tiene que ver en cómo la persona se empieza a desarrollar en ese espacio, y que la vida sexual afectiva tiene que ver con la construcción de pareja, tiene que ver con el mutuo cuidado y el autocuidado, tiene que ver con dimensiones de placer, tiene que ver con dimensiones amorosas, ¿ya? No con esta cosa patriarcal del amor romántico, sino que de lo amoroso, de lo afectivo, del mutuo cuidado, del autocuidado, de la conciencia importante de las trayectorias de placer en la construcción de pareja, ¿ya? Y ahí no hay distinción. Ellas con ellos, ellos con ellos, ellas con ellas, dan lo mismo. La construcción de afectos, emociones, sensaciones, es un proceso que se va construyendo en pareja, ¿ya? Y yo creo que ahora también pueden ser las prácticas autoeróticas, que también son individuales, que son territorios de reconocimiento del cuerpo, de las sensaciones, etc., que te preparan incluso para un encuentro sexual afectivo. El dato o la sensación que la educación sexual heteronormada, biologicista y centrada en el riesgo, invisibiliza toda esta otra posibilidad. Entonces se produce para mí una frontera de silencio, ¿ya? En donde el estudiante es el que va a la escuela a estudiar. ¿Y qué va a estudiar? Lo que el currículum dice. Esta otra dimensión que tiene que ver con la trayectoria de vida es la que siento que la ESI recupera, la pone ahí, lo visibiliza. La persona del estudiante. Esa persona del estudiante es la que hoy día está silenciada, está invisibilizada. Salió largo igual la explicación, yo creo que hace la más cortita. Pero es que igual es complejo, porque el mismo hecho de que, claramente me imagino que estamos, Ignacio y yo, de acuerdo con lo que comentan, pero me hace mucho ruido que, por ejemplo, incluso entre mis mismas amistades, dicen como, sí, la ESI es muy importante, pero ellos mismos me dicen que no saben qué es, cómo la aplican. También se quedan en lo que le enseñaron nomás en el colegio, que es solo la educación sexual. De hecho, en el Instagram de OCAC pusimos unos cuadritos de preguntas para que fuese más interactivo, e incluso muchos mencionaban que era muy importante la ESI en la infancia, que también creo que Romina lo mencionó, que es de una manera muy preventiva. Pero ¿cómo explicamos que la ESI en infancia es igual de importante y no? Porque me imagino que la sociedad se la niega porque piensa como, no, es que le van a enseñar a lo que es sexo, pero no hacen esa relación que no, ¿por qué? Si son justamente otros enfoques lo que es la ESI. ¿Cómo le responderían ustedes? ¿Qué beneficios tendrían la ESI en la infancia? Mira, yo creo que es importante la ESI en estos temas que estamos hablando, que la educación sexual integral prepara la vida del niño o la niña en su trayectoria escolar, la prepara o lo prepara y le prepara para la vida, ¿no? Para que en la vida le vaya bien como persona, ¿ya? Como un ser humano que se va a vincular con otro ser humano.
¿ya? Favorece las condiciones de autocuidado y mutuo-cuidado, promueve en la infancia estilo de vida saludable, ¿ya? Genera trayectorias preventivas de situaciones de riesgo, de personajes de riesgo o de contextos de riesgo. En ese contexto es una trayectoria preventiva, previene situaciones, ¿ya? Y por lo tanto, desde ese punto de vista, un niño o una niña desde el inicio del colegio, atendiendo justamente que el lenguaje o los conocimientos, los saberes que se van a impartir respecto de la educación sexual integral están acorde a su desarrollo cognitivo, a su desarrollo emocional y a su desarrollo moral, ¿ya? Muchas veces lo que hace esta teoría del miedo, ¿ya? Esta sexualidad del riesgo, es que es, como decía el grupo argentino, es mejor no hablar de ciertas cosas. ¿Ya? Mejor no hablar de estas cosas, omitimos, ya no hablar de ciertas cosas, lo que estamos haciendo es justamente poner en mayor riesgo, dado que no hablamos de ciertas cosas. ¿Ya? Ahora uno plantea de que, no sé, los otro día me consultaban cómo hablar de educación sexual con niños de kinder. ¿Ya? ¿Cómo le voy a decir a un niño del orgasmo? O sea, no, si usted a un niño de kinder no le habla de orgasmo, ¿ya? Le habla de su cuerpo. Que el tema del cuerpo, de cómo cuidar el cuerpo, de qué tiene que decir o qué no tiene que decir cuando alguien acceda al cuerpo del niño o de la niña. ¿Ya? Y también yo les planteaba que es mucho más relevante es la conversación con los adultos que están en torno a ese niño y a esa niña. Porque son esos adultos los que efectivamente tienen que hacer el cambio de switch, ese giro, ¿ya? Y son ellos los que tienen que empezar a hablar de ciertas cosas, ¿ya? Porque si no me hago cargo como adulto de mi propia historia, difícilmente voy a poder hablar de esa historia y voy a poder hacer acciones preventivas. Nuevamente, esto del silencio, ¿ya? De lo no dicho, se constituye muchas veces en un factor de riesgo más que en un factor protector. En ese sentido, para mí la ESI, en los niños y las niñas, es un espacio de autocuidado, es un espacio protector, es un espacio que resguarda un desarrollo integral del niño y la niña, en torno de estos tres elementos, a lo menos, ¿ya? Que es la dimensión emocional, la dimensión moral y la dimensión de desarrollo cognitivo. Tengo que ser pertinente a aquello, ¿ya? Ahí los profes y las profes jugamos un lugar súper relevante, ¿ya? Por eso cuando uno miraba cuando me pedían que hiciera como oye, profe, un resumen de esto, ¿ya? Como su currículum. Wow, decía, pero mirando, busqué que en el 2013 nosotros hicimos el primer curso de educación sexual y placer. Así de contrabando en el PEDA, sí, pero de contrabando. Ya no era directo, había que buscar la manera para instalarlo. Y revisando el currículum nacional, en el 2013, ninguna escuela de pedagogía en Chile hablaba de este tema. Ninguna en Chile. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo se forman los profes si no forma parte del currículum? ¿Ya? Y ahí tenemos un vacío importante en el país. Bueno, en el caso del pedagógico, en estas actividades de contrabando logramos finalmente que la carrera de biología tiene incorporado educación sexual y género. Estamos en un minor hace un par de años formando profes de distintas disciplinas que van al minor, ¿ya? Y ahí estamos con Romina justamente generando ese espacio nutritivo. Pero estamos con un saldo histórico en contra. Porque mejor no hablar de ciertas cosas, así tal cual. O sea, y en ese sentido me parece que la ESI viene a ocupar un espacio nuevamente de lo no dicho. El desafío, creo yo, es que nos vamos a demorar un ciclo más, ¿ya? Un ciclo como de generación, para poder instalar estos temas, ¿ya? Creo que lo que nos ocurrió antes del estallido social, que fue todo el movimiento feminista que puso en tensión lo patriarcal, el patriarcado en toda su estructura, abrió y oxigenó un espacio para volver a hablar de educación sexual, ¿ya? Y hoy día el estallido social vuelve a poner el tema. Y de hecho se avanzó suficiente, porque al menos se logró hacer la discusión en el Congreso. ¿Ya? Se rechazó,
pero tiene que ver con las cuotas de poder, ¿no? Tiene que ver con que efectivamente hay algunos que no quieren una educación sexual educada, que responda a ciertos cánones, que responda a ciertos criterios y que no deje de ser reproductiva. Y eso para mí es como es un dato duro en términos de que está todo el rato pensándose en lo reproductivo. Y por tanto, ese simple acto de lo reproductivo deja fuera, omite a muchos espacios, ¿ya? Hay un personaje, no sé si se llama, Paul Preciado, ¿ya? Ahí está. Maravilloso, ¿verdad? Un apartamento en Urano se llama. Sí, maravilloso texto. O sea, son puros artículos de Paul Preciado, que vino a Chile, entre comillas, estuvo en la casa del Pato Escorza, antes de hacer el tránsito. Pero lo que escribe acá, a propósito de esta reflexión patriarcal, él dice, oye, 2013, 2014 tiene algunos, porque son con puro ensayo. Él dice que lo reproductivo, incluso en esta mirada patriarcal, se queda corto, ¿no? Porque hoy día el desarrollo de las tecnologías permite la reproducción independiente de la identidad. Por tanto, desarma y pone en cuestión este dispositivo moderno de lo productivo y lo reproductivo, ¿ya? Lo reproductivo como mano de obra para continuar con la producción, ¿ya? Y ese es el susto, ¿ya? Y la sanción moral de quien no lo hace, ¿ya? Eso como una primera o segunda o tercera reflexión. Yo creo que el tema de la educación sexual integral en la infancia creo que se enmarca, o sea, claramente dentro de la educación sexual integral, pero yo siento que se enmarca mucho más dentro del marco de lo que son los derechos fundamentales de niños, niñas y niñas, ¿ya? O sea, estamos hablando del derecho a la toma de decisiones con respecto a su propio cuerpo, a su propia identidad, a su propia sexualidad, que por supuesto tiene que estar acompañada también de sus tutores, ¿cierto? De la red social. Entonces creo que ahí la escuela cumple un rol fundamental porque lamentablemente no todos los niños y adolescentes tienen ese acompañamiento por parte de la familia. Entonces creo que ahí la escuela es súper importante que entregue las herramientas necesarias ya a los estudiantes para que estos puedan ir tomando decisiones con respecto a esto. Yo siempre lo digo en clase. Yo, por ejemplo, cuando, no sé, dando un ejemplo, cuando tenía 8 años, 10 años, yo no podía tomar, por ejemplo, tomar decisiones con respecto a la ropa que yo usaba. A mí y a mi hermano chico, yo me acuerdo que nos compraban en los años 90, 80, unas camisas que estaban de moda, como unas hawaianas, así, y nos compraban como las mismas camisas, nos vestían iguales, por ejemplo. Entonces, hoy en día no, hoy en día los niños tienen ese poder de autonomía de decir, mamá, quiero esos colores, quiero esas zapatillas, quiero esa polera, que son... Entonces, claro, aquí hay un sector que confunde esta educación sexual integral como homosexualizar a los niños, hablarles de sexo anal, y no, tiene que ver con decisiones cotidianas, ya con decisiones cotidianas que tienen que ver con su cuerpo, que tienen que ver con su sexualidad, que tienen que ver con su identidad. Entonces, creo que eso es importante poderlo ir reforzando, ¿cierto? En la escuela, en la primera infancia, el enfoque de género también, que los niños puedan escoger sus juguetes, ¿cierto? Antiguamente eso no se podía hacer, también a los niños se les regalaba pelotas de fútbol, camiones, y anda a pedir una muñeca o algo que vayamos a dudar de la sexualidad del niño, tú no podías hacer eso. Entonces, hoy en día creo que también tenemos que culturalmente, ¿cierto? Ir desconstruyendo primero, ¿ya? Porque para poder desconstruir primero tienes que hacer esta mirada crítica a la realidad, en realidad, digamos, cómo cuestionar las cosas, o sea, realmente, no sé, jugar con una muñeca, jugar con un camión, no sé, ¿tendrá alguna implicancia? No sé, ¿tendrá algo de malo? Esas cosas hay que cuestionárselas para poder irlas desconstruyendo. Y es súper difícil porque están súper arraigadas en nuestra, digamos, en la normalidad, en nuestras interrelaciones personales. Entonces, por eso es importante hablar de nuestra sexualidad, que los estudiantes, yo sé que a lo mejor por el contexto de pandemia es un poco difícil, pero
y que también es difícil hablar de nuestra sexualidad porque uno siempre se expone a eso, digamos, cuando uno habla de su sexualidad, pero es importante poder hacer ese diálogo, porque cuando nosotros somos capaces de hablar de nuestra sexualidad, de exponer quizás las cosas que nos pasan y que sentimos, también podemos encontrarnos con que hay otras personas que también pueden estar pasando lo mismo que siento yo. Entonces ahí se comparten experiencias y podemos ir construyendo y visibilizando estas problemáticas que históricamente han estado invisibilizadas. Entonces, yo creo que eso es importante también poder, digamos, por eso yo creo que es importante el tema de la educación sexual integral en la primera infancia, porque desde ahí es donde efectivamente se va construyendo todos estos estereotipos de género como una bola de nieve. O sea, desconstruir a alguien de 40 años hacia arriba es difícil, claramente es difícil porque está todo ya construido desde la primera infancia, ¿cierto? Entonces, por eso vemos hoy día que, no sé, las carreras de educadoras de párvulos, el 100% son mujeres, ¿cierto? Porque ya está reforzado desde la primera infancia, a través de las muñecas, a través de todos estos estereotipos, a que esa niña efectivamente sea una buena madre o sea una buena educadora de párvulo, no así con el género masculino, ¿cierto? Entonces, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Que naturalmente el género masculino no tiene habilidades blandas para poder educar a niños de la primera infancia? Bueno, yo creo que no. Entonces yo creo que por lo mismo hay que trabajar esos estereotipos de género, ampliar el abanico de posibilidades a los niños y a las niñas para que puedan tomar decisiones con respecto a su cuerpo, a su sexualidad y a su identidad. Y una pregunta en relación al actual contexto que vive Chile, que está ahora que recién hace un mes se eligieron los constituyentes y todo. Tengo entendido que la actual constitución defiende y aboga por la libertad de enseñanza, o sea, al final las instituciones y los colegios toman la decisión de cómo implementan estos temas de educación sexual en las salas de clase. Yo les pregunto a ustedes qué cambio constitucional tendría que haber para poder facilitar y poder implementar un plan de educación sexual integral de manera transversal en todos los colegios. Yo creo que el tema de la constituyente es clave porque implica pensar el lugar que el Estado va a ocupar en la sociedad, ¿ya? ¿Cuál es el rol que le corresponde al Estado? ¿Ya? La propuesta del modelo económico anterior era un Estado anoréxico, ¿ya? Entre más chico el Estado, mejor, ¿ya? Y por tanto, cuando uno piensa en una sociedad con las características de lo que significa Latinoamérica, ¿ya? Que tiene otra forma de comprensión y de articulación, ¿ya? Este modelo neoliberal que se instaló obedece a parámetros productivos en serie y que no tienen que ver con la obediencia del sujeto anglosajón europeo centrista. ¿Ya? En nuestro territorio habita una beta de resistencia, ¿ya? Cuando uno busca cuáles son las palabras que mejor reflejan este territorio, es libertad, es resistencia, es lucha, es emancipación, y es pura, y uno empieza a decir eso todo el rato. Entonces, lo andino descendiente que nos habita es en conflicto permanente con la imagen de autoridad. En este sentido, me parece que los constituyentes son expresión de esa resistencia, de no queremos más de lo mismo, ¿ya? Y lo que hemos tenido ahora justamente es un estado anoréxico, débil, ¿ya? Y que no ingresa en nada porque todo está mercantilizado. La libertad de enseñanza, efectivamente, la Constitución dice que es la familia la responsable de la enseñanza. Y como es la familia la responsable de la enseñanza, lo que corresponde al Estado garantizar eso que está comprometido. Que si la familia dice que el niño puede estar en el colegio A, B o Z, el Estado tiene que garantizar aquello que la familia dice. Lo que debe haber es un movimiento, ¿ya? Es el giro, y ese es el debate, uno de los debates de los constituyentes, es que la educación
no es responsabilidad de la familia, es responsabilidad del Estado. Porque tiene que ver con el proyecto país, ¿ya? Tiene que ver con cuál es el imaginario de sociedad que estamos en conjunto construyendo, y que se construye en comunidad, que se construye a escala local, que tiene que ver con los contextos, que tiene que ver con los territorios, y tiene que ver con los procesos, ¿ya? Sin embargo, un Estado pequeño como el que tenemos, el que hace la pregunta de lo que se pretende como país es un criterio mercantil. Hay que ver los guetos verticales que están en la estación central. Es un gueto, está pensado mercantilmente, por lo tanto, el Estado tiene cero opinión ahí. Lo que debe hacer en ese sentido el Estado recuperar el ser el responsable de la educación, en términos de que propone un currículum que sea pertinente al desarrollo del país que se quiere y se está trabajando en conjunto, ¿ya? No en función de la ganancia de algunos y el sacrificio de otros, que es lo que tenemos hoy día, ¿ya? Hay un desbalance absoluto. Y por tanto la constituyente en ese plano a mí me parece que tiene que poner el acento que es el Estado el que define los parámetros de la educación, ¿ya? Un currículum, ¿ya? Con contenido pertinente al desarrollo integral del ser humano. Y cuando digo desarrollo integral del ser humano, de alguna forma amplío la variable, la ESIS, sino que digo, bueno, ¿qué vamos a entender por ese desarrollo integral? ¿Qué va a significar eso? A escala nacional, a escala local, a escala territorial, en todos los niveles, ¿ya? ¿Cómo logramos que efectivamente tengamos un modelo económico que responda territorial y localmente? Yo creo que es un lugar, que es una dimensión, ¿ya? Ahora, esos son parte de los debates que tenemos. Pasamos por una crisis de Estado en donde no hay, entre lo que hizo la dictadura militar y lo que hicieron los partidos políticos, era más de lo mismo, ¿ya? No hubo ninguna diferencia, y por lo tanto lo único que fue agudizar y profundizar cada vez más el modelo, hasta que el modelo se fracturó, y la evidencia de esa fractura del modelo es el estallido social. Y ese estallido social, los que nos tiene hoy día, con todo el costo social que ello implicó, con todas las muertes, con todos los mutilados, con todos los detenidos hasta hoy en día, ¿ya? Injustamente por el Estado, ¿ya? Pero no es el gobierno, es el Estado, ¿ya? Dice, no, es que el Estado, que está liderado por un gobierno, en donde no quiere que emerja ninguna resistencia, ¿ya? Y está usando todo el aparato estatal para eso. Ahora, en ese sentido, a mí la constituyente es clave, y por tanto el desafío nuestro es cómo entramos en esos debates, ¿ya? Cómo entramos a hacer la pregunta impertinente. Ese es uno de los desafíos que tenemos con Romina en la UNCE, a propósito de lo que se nos viene. Tenemos la oportunidad que cambió rectora. Elisa Araya es nuestra nueva rectora. Es una mujer, la primera mujer rectora en la historia, y por tanto es un tremendo lugar para empezar a hacer la pregunta impertinente desde un lugar en donde sí creo que vamos a tener la posibilidad de sacar la voz en términos de lo que significa y las expectativas que tenemos de lo que la constituyente debe opinar sobre la educación, y en especial sobre la educación sexual integral. Ese es mi deseo. Sí, yo también comparto esa reflexión de Mauricio. Bueno, igual yo encuentro que la pregunta, igual que hace Ignacio, igual es bien importante, ¿eh? Es bien importante porque, claro, el tema es, ¿se va a mantener el tema de la libertad de enseñanza o no? Entonces, ahora, claro, yo creo que dentro del marco de la educación sexual integral es importante también recalcar de que está garantizado el tema de la libertad de culto, ya, porque fue un tema también a propósito de la ley que fue rechazada el año pasado, de la ley de educación sexual integral acá en Chile. Entonces, como que se está negando, cuando se presentó el proyecto, claro, de los sectores conservadores dicen de que se está negando esta libertad de culto, de como, ¿me entiendes? Entonces yo creo que una cosa no hay que mezclarla con la otra. O sea, las familias por supuesto que van a tener la libertad de culto, pero eso no determina que tú le quites los derechos de acceso a la información pertinentes a niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Entonces,
¿Para qué? Para que después ese niño, en la medida que vaya creciendo, vaya tomando sus propias decisiones a cómo va a vivir su sexualidad. Y por supuesto, si las quiere vivir enmarcada dentro de lo que es su religión, ¿cierto? Es una decisión autónoma, pero es una decisión que tiene que salir del propio sujeto, de la propia persona. Pero eso no puede ser una justificación para impedir el acceso a la información y todo lo que implique una educación sexual integral. ¿Ya? Entonces, yo también, digamos, concuerdo con Mauricio ahí de que esta educación sexual integral no llegaría a ser como una cosa impuesta, totalitaria, ¿ya? Porque lo que implica una educación sexual integral es precisamente poder abrir el abanico y respetar, por supuesto, la autonomía y la propia decisión que puedan tomar las personas en la medida que vayan desarrollándose. Entonces, eso es lo que podría yo agregar. Muchas gracias. La verdad es que me gustaría recalcar eso de entregar las herramientas, porque justamente eso es lo que busca la educación. Y me causa, no sé si son sentimientos propios de rabia de por qué cuando se habla de educación sexual integral es como, no, no se puede. Pero no, si debiese ser, siempre la educación debiese ser para todos, que llega a todos los lados por lo mismo, porque cada uno debiese ser autónomo y tiene el derecho de poder decidir sobre uno mismo. Dando esto un poco mi opinión, les queríamos decir que ya estamos cerrando este capítulo, así es que antes de esto queríamos darle las gracias también y darles el paso a ustedes para que nos recomendaran, ya sea un libro, alguna organización que introduzca un poco a la ESI para quienes están más o menos perdidos que capaz quieren saber pero no saben por dónde partir, y si quieren acompañar esa recomendación con alguna reflexión final, bienvenida sea. Ya voy yo. Ya, Romina. Oye, lo primero, agradecer la posibilidad de poder conversar de estos temas. Yo creo que un primer... es mejor hablar de ciertas cosas. Y ahí quizá un poco lo que premonitoriamente hacía Sumo en Argentina y los prisioneros en Chile con su sexo, ¿ya? Que en el fondo lo que hacían era reírse y poner en cuestión esto que nos estaba ocurriendo, una sexualidad mercantilizada, ¿ya? Entonces, me parece que el poder hablar y el poder empezar a encontrarnos en estas reflexiones en conjunto, yo creo que ya eso es nutritivo, ¿ya? Porque aquí hemos expresado una serie de conceptos que hoy día con San Google se puede empezar a glogliar y se va volviendo nutritivo en términos de saber y necesidades, ¿ya? Porque se activa un dispositivo de la curiosidad, ¿ya? Y eso me parece que es súper sano porque no abre el campo a dar nuestras posibilidades. Eso por una parte. Y por otro lado, me parece que la ESI llegó para quedarse, ¿ya? Yo creo que se instaló, el debate va a continuar y quienes estamos, digo, trabajando en torno al tema de la sexualidad y la afectividad desde los distintos territorios y ámbitos y contextos, creo que tenemos una gran responsabilidad de poner el tema. ¿Ya? Digo, ahí la palabra que más me encanta es hacer la pregunta impertinente. Que incomoda, que hace que la gente mueva el cuerpo para todos lados, y como que la conciencia corporal aparece inmediatamente y ya, listo. Y con eso creo que ya hemos avanzado una tonelada. Y entender que nos queda harto trabajo todavía, harto trabajo telúrico, subterráneo, trabajo de contrabando en términos de que estamos en el territorio de lo prohibido. ¿Ya? Cuando hablamos de ESI, hablamos del territorio de lo prohibido para este sistema mercantil, patriarcal, productivo y reproductivo. ¿Ya? Porque que las personas puedan tomar sus propias decisiones lo hace más los clientes. Y yo creo que, yo siento que la esencia detrás de eso, porque si yo empiezo a tomar mis propias decisiones y me hago cargo de mi propia trayectoria de vida y empiezo a comprender que soy una persona que puede decidir, que puede decir no, ¿ya? Efectivamente no tengo que ir a preguntarle al otro qué tengo que hacer, ¿ya? Y por lo tanto los territorios confesionales quedan en entredicho, ¿ya? Porque no necesito al otro, el otro imaginario gran padre que me va a salvar.
sino que es mi espacio de reflexión. Me constituyo como un ser humano legítimo en la interacción con un otro, tan legítimo como yo. Creo que ahí eso me parece como súper relevante. Y el texto que yo recomiendo hoy día, porque estoy pegado leyéndolo, sin duda, es Paul Preciado, que me parece espectacular. Un apartamento en Urano, Crónicas del Cruce. ¿Ya? Me lo regaló mi hija hace 1 año y medio. Lo tomé ahora hace 6 meses y ya ando con él debajo del brazo, leyéndolo, con la mascarilla cuando ando en la calle, pero me parece que sobre todo porque me parece que usa una serie de palabras y de lenguajes y de definiciones que te hacen pensar lo mismo desde otro lugar. ¿Ya? Me parece que eso es lo que necesitamos. Necesitamos relatos que nos hagan un giro, un disloque, nos saquen de esto cotidiano que estamos escuchando, más en este contexto de pandemia, que es números, muerte, pandemia, miedo, susto, etc. Necesitamos textos que nos hagan repensar y resignificar esta realidad que estamos viviendo y eso. Así que mi recomendación es Paul Preciado, Un apartamento en Urano, está en PDF en internet, así que también lo pueden ojear. Yo ya lo he recomendado a todo el mundo, así que eso. Y muchas gracias. La editorial, Mauricio, para ver si es que lo encuentro ahí en una biblioteca virtual, no sé. La editorial de Anagrama, Narrativas Hispánicas. Ah, ya. Igual se los voy a mandar el link, por como lo tengo, lo bajé el otro día buscándolo, así que yo lo tengo para ser compartido y masificado de manera inmediata. Buenísimo. Ah, súper, súper. Instantáneo. Bueno, yo la verdad es que, bueno, nada, yo creo que agradecer el espacio, porque al fin y al cabo lo que hacen ustedes con este tipo de programa es poder hacer esta relación, ¿cierto?, entre los docentes, entre los estudiantes, hacer este como diálogo, ya entre los distintos actores que conviven en la comunidad universitaria. Entonces yo creo que eso es súper bueno, porque la verdad es que el trabajo docente, bueno, y de estudiantes también, como que nos da el espacio, y sobre todo en esta instancia que estamos terminando el semestre, ¿cierto? Entonces, estas instancias, estos espacios de diálogo, creo que son súper buenos también, ¿ya? Y sobre todo dentro del contexto de la pandemia. Eso, ya, y bueno, y creo que quizá una recomendación así para leer, a mí me gusta mucho el tema del enfoque de género en la primera infancia. Bueno, hablamos un poco de eso, así que ahí es como un link de una editorial argentina, que es como Antiprincesas, ¿cierto? Como que desconstruye los cuentos tradicionales en el fondo, ya de Disney y todo eso. Entonces, me parece que eso es como un buen ejercicio. Ya hoy día en pandemia hay mucho consumo de redes sociales, de películas, de series. Entonces, yo creo que los libros de esa editorial de alguna otra forma te dan herramientas para tener esta mirada crítica que uno tiene, digamos, con el cine, con las películas infantiles de Disney. Creo que eso es súper importante, siempre mantener esa mirada crítica para poder efectivamente desconstruir nuestro presente, nuestra realidad, ¿ya? Entonces, esos cuentos, ¿cierto? Yo siento que entregan alguna herramienta para ir mirando todas estas lógicas de estereotipos de género que generalmente estamos constantemente consumiendo en las redes sociales. Entonces, eso, digamos, yo dejaría quizás como una recomendación. Muchas gracias, Romina. La página se llama chirimbote.com.ar. En todo caso, lo vamos a poner abajo en el Instagram para que en un clic nomás puedan acceder de manera más fácil. Muchas gracias tanto a Romina como a Mauricio por acompañarnos hoy día. Fue una conversación muy fructífera, hablamos muchos temas y nada, pues acá ya voy a ponerle cierre a este 7º capítulo y a este primer capítulo del ciclo de educación del podcast. Muchas gracias a quienes nos escucharon. Están invitados a continuar siguiendo con estos capítulos que salen todos los días miércoles. Y estén atentos también a nuestras redes sociales del OCAC. En Instagram estamos como OCAC Chile y Observatorio contra el Acoso Chile en Facebook y en YouTube. Nos vemos.